Durante todo este proceso electoral vamos a estar reconociendo la labor de la mujer, reconociendo ese liderazgo que estamos tomando en cuenta y que estamos aferrándonos a él para poder cambiar este país en favor de la democracia de Honduras. Veamos su perfil. Está con nosotros de invitada la abogada Cosette López. Ella es una profesional motivada y comprometida con capacidad investigativa y de análisis, habilidades verbales de redacción y comunicación activa, dinámica con iniciativa, capacidad de trabajo bajo presión y equipo, asimismo facilidad de aprendizaje y de discernimiento. Aparte de eso, la abogada Cosette López, que está hoy con nosotros, se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 2015, tiene un máster en alta dirección pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en España en 2022, especialización en Derecho Constitucional y Parlamentario en la Universidad de Madrid, también en la Universidad Externado de Colombia en 2005, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 2001, bachillerato en Ciencias y Letras en el María Auxiliadora en 1966. 1996. Sí. Ok, y otras relevancias que tiene ella es especialización en Gobierno y Derecho Local en la Universidad Autónoma de Madrid, Instituto de Derecho Local en 2017, diplomado en Gobernabilidad Local y Proceso de Descentralización, Escuela Virtual del PNUD en 2010, cursos para asesorías jurídicas parlamentarias, Unidad de Relaciones Interparlamentarias en el Congreso de los Diputados en España 2004. Un amplio currículum que tiene la abogada Cosette, que hoy se encuentra con nosotros. Gracias por acompañarnos, abogada. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. A Alejandra también la saludamos hasta San Pedro Sula. Acá estamos muy complacidos de poder compartir esta mañana con ustedes. Gracias por la lectura. Una amplia lectura, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, estamos muy contentas de que hoy pueda estar con nosotros. Ella es la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero más allá de este cargo que ostenta, el haber llegado hasta ahí tiene una historia. Y si bien recordamos la historia de la abogada Cosette López, como ustedes la acaban de ver, para llegar a todos esos procesos hubo un largo camino. Déjenme comentarles que la abogada Cosette López es nieta de Carlos López Osorio. Sí, señor. Carlos López Osorio, que trabajaba en los juzgados ahí por el centro, ¿verdad? Pues mi abuelo era abogado de los tribunales de la República, abogado litigante por muchísimos años. De hecho, en alguna ocasión el Colegio de Abogados le dio un premio por más de 50 años de trayectoria. Es un momento muy destacado, pero sí comenzó como juez, inicialmente de hecho en el Departamento de La Paz, y siempre fue muy aferrado a esa idea del abogado litigante. A él le gustaba mucho ese espacio y pues tuvo oportunidad de destacarse bastante en su época. Cuando una mujer destaca, nosotros empezamos a comentar todo lo que vive la mujer, y mi abuela me comentaba, yo conocía al abuelo de Cosette. ¿Ah, sí? Ella me dijo, Carlos López Osorio, ¿sí? Pregúntele, y ya va a ver, me dice que ella se va a poner hasta sonrojada. Me dice. ¿Cómo nace esa mujer? ¿Cómo inspira a esa mujer? ¿Y cómo Cosette López dijo, yo voy a ser abogada o yo voy a estudiar esta carrera? ¿Fue la influencia del abuelo que hizo que Cosette decidiera ir por esa línea de derecho? Pues yo creo que sí había una influencia en el ambiente en general, en la familia, ¿verdad? Yo digo siempre que hasta los que no son abogados hablan como abogados. Es una realidad en mi casa y en las demás casas de mi familia y mi parentela. Entonces sí, yo recuerdo de pequeña leyendo en el bufete de mi abuelo el decálogo del abogado. Y decía, y cuando uno de los, no recuerdo qué numeral, pero uno de los postulados de ese decálogo dice que cuando tu hijo te pregunte qué debe hacer en el futuro, debes con orgullo recomendarle ser abogado. Así que bueno, en ese sentido, obviamente en mi familia no hubo oposición cuando ellos supieron que quería estudiar Derecho. Es una decisión que el único momento en que lo dudé fue a finales de secundaria, no por un asunto de talento, sino por un asunto de que también me gustaba publicidad y comunicaciones. Estaba en ese asunto y al final terminamos decidiendo por Derecho y creo que pues fue la elección correcta. ¿Y qué diría hoy el abuelo? Me diría que siga siendo valiente, me diría que me cuide mucho, por supuesto, y pues sería bueno tener un abrazo, ¿verdad? Pero sí, pues yo creo que me daría mucho aliento y espero que estuviera orgulloso de mí. ¿Y qué diría esa niña de 5 años al verse hoy muchos años después?
No lo sé, pero creo que pues hay una dosis de satisfacción, de realidad, de reconocer que los trayectos no son siempre fáciles, pero hemos crecido con apoyo de toda la familia y que nos ha ido dentro de todo bien. Y ¿qué le diría a esa niña? Vas a ser feliz, porque sí soy feliz. Ahora bien, ¿cómo inicia Cosette su juventud? ¿Fue una niña bailadora? ¿Fue una niña muy recta? ¿Le gustaba mucho leer o hacía muchas travesuras? Pues en realidad era bastante nerd, dirían ahora. Era una niña que mi papá me entrenó mucho en aprender instrucciones. Entonces yo no tenía mayor dificultad, la verdad, en seguir instrucciones. Era un asunto de entrenamiento del cerebro, ¿no? Entonces no era indisciplinada, era bastante disciplinada. Mi abuela, con quien viví en primer grado, dice que siempre se acordaba que yo sola, los viernes ya dejaba preparadas mis cosas y preparaba mi uniforme sobre la cama desde pequeña, sin que nadie me hubiera dicho que lo hiciera. Pues era un asunto de una iniciativa personal. Pues tenía mis travesuras, obviamente. Siempre fui bailadora y esto se lo debo a una parte de mi familia materna, que es son casas donde siempre hay música. Ellos lo que estén haciendo están con su música y eso pues yo lo tomé de ellos, así que con mucha alegría en los espacios y todo. Era una niña que jugaba mucho, yo sigo jugando, me encantan los juegos de mesa, me fascinan, es parte de mis actividades familiares favoritas. Así que, y muy disciplinada con la escuela, siempre fui muy disciplinada con la escuela, con mis deberes. Yo siempre decía, voy a hacer las tareas el viernes para estar libre el fin de semana. Entonces, íbamos organizándonos desde pequeños. Ahora, cuando ya Cosette sale de la universidad, ¿cómo da ese giro o cómo ingresa en esa faceta de la política en nuestro país? Les voy a contar que cuando yo estaba en la universidad, yo estuve en un grupo muy especial a quien su membresía yo la recuerdo con cariño, que era un equipo de apoyo académico, que éramos un grupo de estudiantes de excelencia académica, que éramos ex becarios todos del departamento, con USAID y con el Centro Nacional de Cortes Estatales de Estados Unidos. Con ellos habíamos tenido giras de estudios legales y demás, y nos habíamos comprometido con ciertas tareas de promoción de excelencia académica en la universidad, en la Facultad de Derecho. Entonces yo era como sociedad civil en la facultad. Y como nosotros teníamos la paridad y demás, no faltaba la época en que no había clases, porque teníamos elecciones de decanato, porque teníamos una actividad, una protesta, etcétera. Me refiero a que éramos como espectador. En mi facultad, afortunadamente en esa época, el abogado Jesús Martínez Suazo era el decano y no faltábamos mucho a clase, no voy a mentir, pero yo me frustraba un poco cuando no había clases por ese tipo de cosas. Entonces era como que no, nosotros no debimos participar en la decisión de cómo nos van a educar, porque somos a quienes hay que educar, etcétera, y por qué nos están interrumpiendo para bailar el meneíto en la plaza, porque andaban en campaña las personas que iban para autoridades, ¿no? Y recuerdo claramente, yo tenía ese concepto de no, y es un punto decisivo, hizo un punto de aparte. Porque no, porque la gente y porque la política y esto aquello, más allá de que yo tuviera una opinión personal desde muy pequeña sobre las cosas. Y recuerdo claramente una amiga, Berenice, que ella sí estaba en la parte de la Asociación de Estudiantes de Derecho, me dijo que los cambios se hacían desde adentro, no desde afuera. Y que cada vez que elegíamos quedarnos afuera, éramos una opción menor de cambio. Y eso me caló profundamente. Estamos hablando que yo tenía 18 años. Me caló profundamente y creo que eso fue un momento determinante para mí. Fue un momento determinante. Yo terminé mi universidad y demás, comencé mis primeras labores, pero luego, ya a los 22 años, llego a trabajar al Congreso Nacional. ¿Y cómo fue ese camino? ¿Cómo fue ese camino de una mujer? Porque por lo general, abogada Cosette, nosotros cuando ingresamos a cualquier institución o logramos llegar a un cargo en específico, nos tachan de muchas cosas. Le pongo mi ejemplo. Cuando yo entré a HRN, uno de los periodistas que ya no está en la empresa me preguntó, Saraí, ¿usted con qué se acostó para poder ingresar aquí a HRN? Entonces yo le dije a él, con el mismo que usted se acostó. Entonces, ¿cómo ingresa a la política y logra Cosette López evadir esa jauría que hay de hombres, esos acosadores que hay, y que en algún momento le dijeron a Cosette, no, Cosette, venga, usted para poder llegar acá tiene que estar aquí primero conmigo? ¿Llega pues, casada, Cosette? ¿Llega soltera? No, yo estaba soltera, tenía 22 años. ¿Y ahorita cumplida. Está casada, soltera? Estoy soltera por divorcio. Soltera por divorcio. Sí, el caso es que siempre hago ese chiste porque el Código Civil en realidad solo reconoce estados civiles, soltero y casado, ¿verdad? Pero obviamente siempre nos ponen divorciado, viudo, etcétera, en formularios y demás. Pues efectivamente, creo que todo lo que ha acontecido a lo largo de muchos años
pasó por algo similar. Inmediatamente que yo llegué, que por favor, de hecho yo llegué por un proceso de entrevista al Congreso Nacional, no conocía a las personas con las que iba a trabajar ni nada, y las personas que estuvieron conmigo en esas entrevistas, después fueron directores de órganos importantes, trabajaron en relaciones exteriores, en el servicio exterior, viceministros, es decir, que era un perfil bonito el que teníamos todas las personas que estábamos en su momento y cada quien fue decantando sus participaciones. Efectivamente, desde el principio que yo llegué, la gente se preguntaba que, ¿por qué había llegado? ¿Que con quién? Pero yo creo, Saraí, esto es algo que nos pasa en general a las mujeres. Es un reto. Ustedes, y lo agradezco mucho, acaban de leer algunas de las cosas que yo he hecho, que he colocado en una hoja de vida. Una hoja de vida implica el reflejo de lo que uno ha trabajado y esforzado a través de la vida. Eso implica desvelos, dedicación, esfuerzo, días de trabajo, prácticas profesionales, muchas cosas. Pero la mayoría de la gente no preguntan por nosotras, Saraí. No pregunta qué título tiene, cómo se ha esforzado, qué ha hecho. No se lo preguntan en lo absoluto. Preguntan, por decirlo así, y lo voy a decir de manera suave en teoría, a través de qué hombre fue que logramos hacer eso. Y precisamente endilgan ese tipo de cosas. Siempre nos ocurre a las mujeres en los ámbitos en que vamos logrando algún espacio y mucho más si vamos haciéndolo con éxito. Siempre están viendo quién es el hombre que está detrás. Y no como cuando hablan con dignidad de la persona detrás de algo, sino que de manera muy maliciosa, perniciosa, atentando contra nuestro prestigio personal. Apenas en construcción, también me pasó en el Congreso Nacional. Pero como dicen, usted ha oído ese libro, no sé si lo conoce, que se llama Mujeres que corren con los lobos. Bueno, pues aquí estamos las mujeres que corren con los lobos. Aquí estamos, porque eso no ha dejado de pasar a lo largo de los años. Obviamente tiene sus variantes, ¿no? Pero pues aquí seguimos con fortaleza, demostrando que desde el momento en que hemos puesto el pie en un lugar, llegamos porque teníamos los méritos y no porque una persona nos había llevado a regalarnos nada. Ahora, ¿será por eso la campaña que realizaron hace unas semanas, unos días, donde involucran maliciosamente hasta su hija, que de eso vamos a hablar más adelante, en el que tachan, o sea, no encontraron nada más en el currículum de Cosette López y dijeron, ok, nos vamos a inventar o vamos a decir que ella fue o es pareja del exmandatario de la República? Exacto, eso es lo que pasa. ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran sido hombres los que estaban postulados en el CNE? ¿No le sacaron amantes a Marlon Ochoa? Es que si hubieran sido 3 hombres, hubieran hablado de corrupción. Y si no hubieran hablado de corrupción, a lo mejor les hubieran querido descalificar diciendo que pertenecen a un grupo de la diversidad sexual. Porque eso es lo que ocurre, que cuando un hombre o una mujer, por decirlo así, desafía a un grupo o se sienten ellos amenazados por alguien, si usted no le encuentra corrupción en su vida, entonces les va a tachar de que es una mujer que anda prostituyéndose, discúlpeme la palabra, o es un hombre que tiene preferencias sexuales distintas. Juan Orlando nunca fue su padrino, ¿verdad? Es que yo no lo conocí, yo lo conocí en el proceso de entrevista. Y de hecho ocurre por esta misma amiga que me dijo a mí que los cambios se hacían desde dentro. Ella iba a trabajar en el Congreso Nacional y en eso a ella le ofrecen un mejor cargo. Entonces ella dijo, pues le preguntaron qué otra gente tenía y fuimos 3, 4 personas a hacer la entrevista. Y fuimos a un proceso de 3 entrevistas y al final me eligen a mí. Eso ocurrió, yo ni siquiera lo conocía y de hecho yo dejé de trabajar hace 20 años en el Congreso Nacional, yo trabajé 2 años nada más. Pero desde entonces siguen endilgando un montón de situaciones que más allá del hecho de que la gente quiera tener morbo sobre el tema, el punto es que se convierte en la descalificación que nos hacen a las mujeres, y usted mismo me lo acaba de decir. O sea, nos ocurre a una gran cantidad de mujeres. No es posible que las mujeres lleguemos a nada por nosotras mismas. Yo digo que la sociedad necesita sanar en ese sentido, ¿verdad? Necesita sanar porque, como acabo de decir, si hubiéramos sido hombres, hubieran dicho que podían decir cosas de corrupción, de eso y lo otro, pero jamás iban a tocar puntos como esto. Y yo creo que le apuestan a la desestabilización, ¿verdad?, de nosotras. Saben de que nuestra naturaleza de madres, de mujeres de familia, porque son los balances que vamos construyendo en la vida, que por ese lado nos pueden desestabilizar, y esa es la apuesta, y por eso es que sabemos que es algo teñido de mucha bajeza. ¿Y cómo llegó Cosette ese día a su casa y cómo le explica a su hija, que ya es una jovencita que entiende, que maneja redes sociales, al ver a su madre ligada
miles y miles de comentarios negativos, que esto también puede ser traumatizante para una menor. Bueno, esto comenzó a ocurrir el día sábado. El día sábado estábamos comiendo en familia y demás. A raíz de, o sea, había un enlace entre cosas laborales supuestamente, pero ya estaba montada una campaña. Y primero empezaron con esos videos. Yo sinceramente no estaba viendo redes sociales ese día y lo vi a partir de eso. Ya el domingo ocurrió más y fueron transcurriendo los días. El padre de mi hija y yo nos comunicamos y le dije... ¿Tiene relación aún con su...? Sí, claro que sí. Hemos criado a nuestra hija juntas a pesar de que nos divorciamos, y hay una cosa que yo siempre le dije a mi hija, bueno, no siempre, después de superar una etapa traumática del divorcio, le dije yo a mi hija, su padre y yo no somos matrimonio, no somos esposos ya, pero siempre seremos su familia. Y esa es la realidad, nosotros somos una familia, somos, como dicen los gringos, una blended family. Ahí estamos, porque es un tema de construir una estabilidad para una menor que merece crecer con honor, con amor y con todo aquello que le podamos procurar, ¿verdad? Entonces pasaron los días y fue no sé. como... ¿Diga? Fue muy complicado. No, disculpe. Sí. ¿Ale? Queremos saber, yo estoy muy feliz, estamos muy felices, muy emocionados de tenerla, ¿verdad? Y de conocerla un poquito más, algo más íntimo, ¿verdad? De cómo se siente en realidad esa mujer en este nuevo cargo y cómo ha sido para usted ser electa presidenta del CNE como mujer. ¿Cómo se siente en estos momentos? Bueno, me siento bastante honrada de recibir el cargo, pues obviamente es una decisión democrática y pues terminando de contestar su pregunta, abordamos de manera familiar el tema con mucha fortaleza y agradecimiento con Dios. ¿Lloró Cosette de ese día? Ese día no, pero en otras ocasiones puede que, bueno, pues se nos constriñe un poquito el alma, ¿verdad? Pero mi hija quería protegerme a mí y me dijo, yo ya lo leí y no te quería decir para que no te sintieras mal. Y qué mala es la gente, porque ahí en esa foto que sacaron mía es mi papá quien está al lado y ven que tengo a mi papá al lado y están diciendo otra cosa. Tendrían además que conocerlo para saber que soy idéntica a él. Entonces, por esa niña también yo me siento muy agradecida, Alejandra, de haber llegado a ese punto, de estar ahí. Creo que me lo merezco profesionalmente, además de que era un derecho de que los tres podamos presidir. Yo sí creo que yo no pensé que iba a atentar tanto contra el orgullo de alguien el hecho de que yo ocupara una presidencia, porque es mi derecho. Sí sé que fue articulado como uno de los argumentos que yo no tenía experiencia en el cargo. Y es cierto, yo no soy exfuncionaria del CNE, pero no quiere decir que no tenga experiencia profesional suficiente para sustentar los deberes propios del cargo, que es muy distinto. Yo creo que es el primer acto de responsabilidad cuando yo me postule por mi cuenta para ese cargo, es reconocer si tengo o no las capacidades de hacerlo. O sea, yo no me vine aquí a meter como abogado a un quirófano a hacer una cirugía de corazón abierto. Me vine a meter como abogada con experiencia en órganos colegiados, en administración pública, conocimientos de gerencia, de recursos humanos, de las leyes, a un cargo que implica la necesidad de conocer estos temas. Entonces, me siento honrada, me siento privilegiada. Sí creo que sin mujeres no podemos avanzar en ese sentido. Somos la mitad de la población. Y democracia sin mujeres no es democracia.